Senador Curi, ¿pudiéramos empezar? Encantado, muchas gracias. Un saludo a todos los medios de comunicación. Platicarles que estamos sumamente frustrados porque pareciera ver que el gobierno de Morena sigue viendo otros números, sigue viendo otros datos. El día de ayer había una gran oportunidad para verdaderamente ser empáticos ante esta gran problemática que tiene el país. Todos los grandes analistas nos dicen que por lo menos vamos a tener un año muy complicado. Y el presidente nos dice que puede buscar la forma de tener 2 millones de empleos en 9 meses, haciendo exactamente lo mismo que el año pasado hizo que perdiéramos 34,000 empleos. Esto es no ver la realidad, y esto más para que nos diéramos una idea. El año pasado perdimos 0.1% de recesión, y esto más o menos sería como si quisiéramos tener el 10% de crecimiento económico en 9 meses. Esto no es posible y nos dice que este gobierno no se está dando cuenta la dimensión del problema, donde no vemos ni un incentivo fiscal, treguas tributarias, ni programas contracíclicos. Nosotros seguimos diciendo lo que veníamos proponiendo desde hace varias semanas, que se apoye a la clase más vulnerable, que se apoye a aquellos que ganan el salario mínimo con 3,207 pesos mensuales durante 3 meses, que son cerca de 11 millones de mexicanos, que se apoye con 3,207 pesos a los que son los autoempleadores, los autoemplean, es decir, desde los meseros, desde aquellos que están en multinivel, que son cerca de 15 millones de mexicanos. Y por supuesto apoyar a la microempresa, que da cerca del 70% de los empleos en el país, con 27,500 pesos mensuales durante 3 meses. Es importante que el gobierno deje aquellas ocurrencias o caprichos como Santa Lucía, como el Tren Maya y por supuesto como Dos Bocas, para que ese dinero se vaya a lugares más, nos hagan tener más competitividad. Se sigue mandando dinero bueno al malo. Le van a mandar 65,000 millones de pesos a Pemex. El Pemex que el año pasado perdió 349,000 millones de pesos. No sé si quiera comentar algo más mi compañera Mine, mi estimado Sergio. Con mucho gusto, coordinador. Pues fundamentalmente agregar que en realidad no se presentó ningún plan económico y que está tratando de basar su retórica en seguir poniendo en marcha lo que establece su Plan Nacional de Desarrollo, que como todos sabemos es un plan que no tiene objetivos, que no tiene metas. Y que Senadora, perdón que le interrumpa, ¿pudiera activar su cámara, por favor? Es que no puedo, algo le pasó, algo le moví, no puedo. ¿Está en teléfono o en pantalla? Estoy en teléfono. Si oprime su pantalla del lado izquierdo abajo, ahí hay una cámara. Prometo que no. Ok. Bueno, continuamos. Perdóneme la interrupción, senador. Sí, y decía que a 18 meses que lleva prácticamente gobernando, ni siquiera se han establecido los planes sectoriales. Entonces, pues no hubo plan. El plan es que no hay plan. Okay. Muchas gracias. Senadora Reynoso. Gracias, Sergio. Muy buenos días. Ya tardes a todos y a todas. Bueno, comentar en la agenda de salud la preocupación que tenemos desde el 19 de marzo en el Pleno del Senado. Se le pidió a la Secretaría de Salud, se pasó por el Pleno, pedirle a la Secretaría de Salud que nos pudiera enviar el informe de cuáles son las capacidades hospitalarias de insumo personal para atender el COVID-19. Ha habido un silencio absoluto, no mandan la información, no atienden las peticiones del Senado, y creemos que eso es importante para poder atender y ser oportunos en la agenda de salud. También lo hemos denunciado todo el tiempo, se ocupan más pruebas para poder detectar el contagio del COVID-19, algo que desestima el subsecretario López-Gatell, pero que sí consideramos y estamos convencidos que se tiene que incrementar el número de pruebas. También la protección a todos los trabajadores de salud es muy importante. Ya lo hemos estado viendo, médicos, médicas que han sido contagiados y que ellos están incertidumbres de la protección, que hay que decirlo con toda claridad,
IMSS e ISSSTE tienen deficiencias muy importantes, tanto en el equipo que ocupan los médicos, pero también en el equipo que se ocupa para atender a la población. Y no perder de vista que yo lo he mencionado en varias ocasiones. El presidente desde septiembre anunció los 40,000 millones, en diciembre se lo quitan al Fondo de Gastos Catastróficos. Esos 40,000 millones que han anunciado para compra de insumos que ya se le transfirió de Hacienda al INSABI para comprar y que apenas lo anunciaron el 24 de marzo, el 30 no recuerdo, para comprar todos los insumos, y luego el presidente vuelve a decir que con esos 40,000 millones se van a contratar a todos los médicos, enfermeras y todo el equipo que se ocupa, y con esos 40,000 millones también van a equipar a los hospitales. Con esos 40,000 millones queremos que el gobierno nos diga esos 40,000 millones, qué es lo que está haciendo, porque lo único que se refleja son las deficiencias en el IMSS, en el ISSSTE, en las quejas de todos los trabajadores del sector salud y, por supuesto, en la falta de insumos para atender la contingencia. Muchas gracias, senadora. Tenemos en la lista, perdón, senadora Marta Márquez, perdón. Senadora Márquez, ¿está por ahí? Perdón, no había puesto mi micrófono. Gracias, Sergio, gracias a mis compañeros senadores, a mi coordinador y gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Para mí es importante, no por no ser solidaria con el presidente o con el gobierno federal o por querer estar solamente confrontando, pero sí es importante volver a señalar cómo iniciamos esta crisis del COVID. Y la iniciamos sí con desabasto, sí con un INSABI que no funciona y que no tiene reglas de operación. Y pues lamentablemente esto va a empezar a surgir. Hoy vemos la noticia de que el Hospital Infantil de México, el Hospital Federico Gómez, comienza a pedir donativos. Y esto es algo triste, a lo cual desde luego su servidora se va a sumar, nos habremos de sumar varios o muchos mexicanos, pero es parte de las consecuencias de algo que provocó el gobierno federal. Que cuando el gobierno federal se estaba enterando que el COVID iniciaba en China, ellos decidieron desaparecer el Seguro Popular. Y sí hay que decirlo como senadores, porque eso es responsabilidad del gobierno federal. Y bueno, a manera propositiva, creo que el Senado no debe parar, como ya lo hemos dicho el grupo parlamentario del PAN, y debemos de sesionar, pero para un plan económico, como ya lo dijo mi coordinador, como ya lo dijeron mis compañeros, y su servidora presentó una iniciativa para que no se pague ISR en los meses de abril a octubre de 2019, obviamente por la crisis del COVID. Gracias. Muchas gracias, senadora. Empezamos con las preguntas. Tenemos anotados a Gerardo Cedillo, a Karina Aguilar, a Víctor Mayén, Angélica Mercado, Claudia Flores Barrueto, Mayolo y Félix. Empezamos con Gerardo Cedillo, por favor. Gerardo, ¿estás por ahí? Bueno, creo que ahorita se estaba conectando. Karina, ¿estás por ahí? ¿Puedes empezar tú? También se está conectando. Víctor Mayén. Ahí está Karina, nada más. ¿Es Karina Aguilar? Sí. Porque ahí la viene, ahí está, ahí, nada más que le quite lo del mute ya para que haga la pregunta. A ver, entonces, quítale el micrófono, Marco, por favor. Ya estoy aquí. Buenos días. Buenas tardes a todos. Yo quiero preguntarles en torno a este anuncio que hace ayer el presidente de la República, en el sentido de qué riesgo es el que corremos al estar usando lo que queda del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Sabemos que ya hicieron uso de este recurso, de este fondo, el año pasado para dárselo a otros, pues a programas sociales y para las grandes obras del gobierno, pero ¿cuál es el riesgo que tenemos en estos momentos de utilizar esos fondos, por favor? ¿Puedo? Gracias, sí, senadora Minerva. Gracias. El Fondo de Estabilización de Ingresos, el FEIEP, tiene 158,000 millones porque ya se gastó 125,000 millones, desconocemos en qué, no hay un reporte puntual de la aplicación. Y el Fondo de Estabilización para el FEIEP, para entidades federativas,
alcanza poquito más de 61,000. Y bueno, eso es para hacer frente al boquete de ingresos tributarios y petroleros ante la caída del Producto Interno Bruto. Digamos que para eso son esos fondos, para aminorar el efecto sobre las finanzas públicas y la economía nacional cuando ocurren disminuciones de los ingresos del gobierno federal respecto de lo que se estimó. Sin embargo, en los precriterios generales de política económica que presentaron el día 1 de abril, establecen la misma Secretaría de Hacienda que tratarán de dejar 30,000 millones de pesos en el Fondo de Estabilización para, como una reserva, pues, ante otras contingencias. Entonces, pues, el tema es que se aplique y que se aplique bien, porque, pues reitero, se gastaron 125,000 millones absurdamente y sin transparencia. Muchas gracias, senadora. Gerardo Zedillo, ¿ya estás por ahí? ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí. Adelante, Okay. Por favor. Muchas gracias. Sí, preguntarles, senadores, si le solicitarían en primer término a sus gobernadores aplicar exenciones fiscales que no aplicó en este caso el gobierno, o sea, si digamos los gobernadores del PAN, en coordinación con ustedes les pedirían eso. Y segundo, también, si los gobernadores solicitarán, digamos, todos los recursos participables que, bueno, pues tiene el gobierno para hacerle frente a esta crisis. ¿Puedo, Mau? Adelante. Bueno, desde luego que en uso de sus facultades los gobernadores sí pueden establecer estímulos fiscales y facilidades administrativas que para ayudar a aliviar la afectación económica que se viene, pero solamente respecto a contribuciones de carácter local. Sin embargo, pues hay que puntualizar que a pesar de que esto se haga con mucha buena voluntad, definitivamente las mayores cargas tributarias vienen de las contribuciones federales, así que pues, es necesario que también el gobierno federal lo haga. Prácticamente todos los estados del PAN están haciendo ya sus planteamientos y poniendo en marcha sus estímulos fiscales. A ver, Cordy, ¿puedo? ¿Me escuchan? Gerardo. Adelante, senador, por favor. Gracias, Gerardo. Comentarte que, por ejemplo, acá en nuestro estado, ya nuestro gobernador tomó medidas y ya sacó un paquete económico de casi 2 millones de pesos con estímulos y junto con lo que son los gobiernos municipales. Hoy más que nunca necesitamos estar coordinados los 3 órdenes de gobierno, tanto a nivel federal, estatal y municipal. No queremos nada más dejarle toda la responsabilidad al gobierno federal, sino que también es muy importante y que sí se están involucrando lo que son los gobiernos de los estados. Pero hemos visto un gobierno federal que simple y sencillamente no le está tomando lo que es la importancia ante esta contingencia. Por eso el llamado que hicimos desde hace ya casi 4 semanas, donde hicimos un planteamiento, donde hicimos propuestas muy claras y muy concretas y muy medibles. Tristemente, hemos visto este gobierno que ni nos oye ni nos ve. Gracias. Por favor, senadores, si tienen algún otro equipo que esté haciendo interferencia, algún teléfono o algo, me ayudarían a retirarlo un poquito para que no se nos vise el sonido. Senadora Reynoso, después senador Curi, por favor. Yo primero, Sergio, va Güera. Bueno, ya estás, jefe. Adelante. Después la senadora Reynoso. Perdón, Gerardo, nada más para complementar lo que comentaba ahorita mis compañeros senadores, tanto Minerva como Toño. Si tú te fijas, los gobernadores del PAN han salido a dar la cara por lo que no está haciendo el gobierno federal. Con todo y que del 100% de los ingresos tributarios, el 85% son para el gobierno federal, no está mandando recursos extraordinarios. Y con lo poco ordinario que se está teniendo por parte de los gobiernos estatales están dando frente. Por ejemplo, el gobierno de Yucatán tuvo una reducción del 100% sobre el impuesto causado en los meses de marzo y abril, así como el impuesto sobre el ejercicio profesional y el impuesto adicional para la ejecución de obras materiales. El impuesto al hospedaje lo quitó, el impuesto sobre erogaciones por enumeración de trabajo personal lo quitó, así como también el estado de Querétaro ha hecho grandes apoyos en lo que se refiere a la pequeña, mediana y microempresa.
Ahorita te diría también de Guanajuato, de Chihuahua también ha habido grandes apoyos y seguimos pensando que tiene que haber un ingreso básico universal en estos momentos tan complicados que tiene el país. Por eso te decíamos que era el momento de apoyar con lo que comentaba al principio. Lo que te comentará ahorita la güera, lo que está haciendo Guanajuato. Adelante, güerita. Gracias, Cordy. A ver, en Guanajuato desde hace tiempo el gobernador anunció varias medidas, por ejemplo, un porcentaje del impuesto sobre la nómina, que además es un acuerdo con las diferentes cámaras generadores de empleos, donde eso se irá a un fondo para apoyar a las micro y pequeñas empresas, y que eso ya está anunciado, ya hay mecanismos para procesar, ya hay mecanismos para que se puedan solicitar. También otro programa que se implementó fue al empleo temporal, precisamente para aquellas personas que perdieran su empleo ante esta contingencia. Se está implementando un programa nuevo de empleo temporal ante las medidas de la emergencia sanitaria y la emergencia económica. Es decir, sí se están tomando acciones en concreto y además se anunciaron ya desde hace 1 o 2 semanas porque pues la economía hay que asegurar y los empleos, que finalmente es la economía de las familias, también hay que buscar la forma de cómo aminorar el impacto que sin duda tienen y tendrán todavía. Muchas gracias. Tiene la palabra Víctor Mayén. Hola, buenos días o buenas tardes, senadoras y senadores. Mi pregunta es si me regalan una opinión de lo que dice hoy el presidente López Obrador, de que no va a haber otro plan para reactivar la economía más que el suyo, porque en él se privilegia a la mayoría que son los pobres de este país, y que este modelo que presentó ayer será replicado por otros países. Si me permite, Sergio. Sí, jefe, por favor. Fíjate, Mayolo, desgraciadamente los más perjudicados, los más lastimados, va a ser los grupos más vulnerables. Este gobierno no está viendo por ellos. Dice que es un gobierno que va en contra de los neoliberales, pero es exactamente al revés. Es un gobierno que debería estar viendo ahorita precisamente por ellos, por los que están trabajando, salen todos los días en la mañana, y no hay una sola medida ni para el Seguro Social, ni en Infonavit, ni en ninguna área federal para poderlos apoyar a poder mantener los trabajos. Esto es terrible y todavía la cerrazón tan grande de que solamente ellos tienen la razón con una sola propuesta, creo que eso nos dice la magnitud del riesgo tan grande en el que está nuestro país, y estamos, por supuesto, totalmente en contra, porque los analistas, los empresarios, chicos, pequeños, micros, le están diciendo al presidente que necesitan la ayuda por estos 3 meses, que es un momento complicado. Si de por sí la política económica venía muy mal, con muy malos resultados, quiere seguir haciendo lo mismo y quiere tener resultados diferentes. ¿Algún otro senador que quiera comentar? Sí, Sergio, gracias. A ver, a mí me parece que entender es que empresario es sinónimo de empleos, que empresario es sinónimo de familias que se sustentan con el salario de esos empleos. Y si al presidente no le queda claro que lo que él piensa es que empresario es sinónimo de riqueza, está muy equivocado. Y si no considera sacar un plan ante la emergencia económica, definitivamente nuestro país, si de por sí ya venía una economía en decrecimiento, los más afectados serán precisamente la clase trabajadora. Ok, muchas gracias, senadora. Angélica Mercado, ¿puedes abrir su micrófono, Marco, por favor? Angélica, ¿estás por ahí? Aquí estoy, buenas tardes. Muchas gracias. Pregúntale al senador Curi sobre esta propuesta que está haciendo la diputada Laura Rojas de cerrar ya el periodo ordinario y convocar a la comisión permanente para que se haga cargo de los trabajos. Y en este sentido, pues el presidente ha festejado que ya se aprobó la reforma al artículo 4 en materia de programas, pero faltan que se de coordinación política y si van a insistir en que el Senado mantenga las sesiones abiertas. Gracias. Sí, gracias. Sí, Angie, a ver,
Sobre el artículo 4 constitucional, que nosotros inclusive lo acompañamos, pues ahora hay que verlo en la realidad, hay que ponerle los recursos, hay que ver de dónde están los recursos. Yo me acuerdo que decían en campaña, y todavía hace poco, que tenían 500,000 millones de pesos por el tema de la corrupción. Yo no lo veo ni en el presupuesto de egresos de la Federación del 2019 ni del 2020. Y aquí hay que preguntarle algo a Morena. O dijeron mentiras o se lo están clavando. Entonces es importante saber cómo viene ahí. La parte de que quieren clausurar en este momento, dar fin al periodo, nosotros creemos en el Senado de la República tenemos la tecnología suficiente para que podamos juntarnos vía virtual como lo estamos haciendo ahorita tú y yo, Angie. Y por eso creo que deberían de seguirse manejando para solamente dos cuestiones importantes las sesiones, la economía y la salud de los mexicanos, que de por sí ha habido una gran irresponsabilidad por el gobierno de Morena en minimizar lo que estaba pasando y no quieren hacer las pruebas necesarias. La parte económica, pues ya sabemos la crisis tan grande en la que estamos metidos. El día de mañana tenemos junta de coordinación política y por supuesto que lo volveré a exponer allá a los diferentes grupos parlamentarios. Ok. Senador Reynoso. Gracias, Sergio. A mí, complementando lo que dice el coordinador, lo que quisiéramos, sea con periodo ordinario, con comisión permanente, con grupo de seguimiento a la pandemia, al COVID-19, es que Morena tenga la disposición de reunirse, porque no tiene disposición ni siquiera de una reunión virtual. Ustedes saben que se aprobó este grupo de seguimiento al COVID-19, que no han querido convocar, y que solamente se reunió hace 15 días para instalarse y pareciera que para ellos no ha pasado nada en 15 días. No hemos recibido convocatoria y por supuesto insistimos en que si este grupo de trabajo que además debe de reunirse con los titulares y les comento, ya enviamos nosotros convocatoria para reuniones con el Consejo de Salubridad, con el INSABI, con COFEPRIS, pero simplemente no hay respuesta y Morena entre menos salen, para ellos es mejor. Muchas gracias. Claudia Flores Barreto y después Fernando Mayolo. Claudia, ¿estás por ahí? ¿Pueden abrir el micrófono de Claudia, por favor, Marco? Sí, ya. Gracias, Claudia. Ya. Ok. Preguntarles, buenas tardes. ¿Cuál es la intención con este decálogo que están ustedes suscribiendo con el PRD y con el PRI? Quisiera preguntarles si lo van a dejar solo en términos de opinión pública y como una propuesta, o si van a buscar al Ejecutivo, reunirse con él para que el acuerdo sea considerado de manera pues más seria, si hay posibilidades de que intenten establecer este contacto por una parte, y por otro lado, insistir un poco en el tema de si es necesario sesionar. Decía la senadora Márquez que, bueno, ella trae una propuesta en particular concerniente al IVA y que no se cobre en los próximos meses. El senador Curi fue muy general en temas económicos y de salud. ¿Tienen alguna propuesta concreta de reformas legales que hagan falta, que urjan en este momento, por lo cual sea necesario sesionar? ¿Y cuáles van a ser los planteamientos concretos de mañana del senador Curi en la Junta de Coordinación? Gracias. Senador Curi, por favor. Clau. Primero que nada, que sigamos sesionando, seguiremos insistiendo en que podamos seguir sesionando para estas dos cosas tan importantes, que es el tema de salud y el tema económico. La parte que comentaba mi compañera Alejandra Reynoso es es primordial. Se había hecho un grupo de trabajo del COVID para poder estar al pendiente y este grupo lo han dejado afuera, como si no hubiera pasado nada en estos 15 días, como ella comenta. Luego, por supuesto, que tenemos que sacar puntos de acuerdo para que el presidente de la República en este momento cambie la política económica que estamos llevando. Nosotros le propusimos 520,000 millones de pesos para que ese dinero, y le dijimos de dónde lo podía sacar para que con ese dinero se pudiera apoyar a la clase más vulnerable, que es la que hemos estado comentando, Claudia. La clase de los 27,500 pesos para la microempresa, los 3,200 pesos para los que ganan salario mínimo y 3,200 mensuales por 3 meses, así como 65,000 millones de pesos para la compra
de equipo para medicina. Es importantísimo que este punto de acuerdo salga del Senado y pueda llegar. Por otra parte, el acuerdo que llegamos, el bloque de opositor, queremos que también nos acompañe la sociedad civil. Estamos buscando las diferentes cúpulas empresariales para que se sumen a esta propuesta que estamos haciendo junto con el PRD y junto con el PRI, para poder llegar a este acuerdo que nos surge al país, poder tener en este momento pues un cambio en la política económica y un cambio en la política de responsabilidad en lo que se refiere a salud. Ok. ¿Algún otro senador? Si no, pasaríamos con Fernando Mayolo. Mayolo, ¿estás por ahí? Creo que no está Mayolo, ¿verdad? Conectado. Félix, ¿estarás por ahí conectado? Marco, ¿me ayudas a checar si está Mayolo o Félix conectados? Está Félix Muñiz. Félix, ¿puedes abrir su micrófono? Félix, por favor. No lo ha abierto él. ¿Tú no puedes abrirlo? Ya está. Ya está. Félix, por favor. Buenas tardes, senadores. Preguntarles, en el ánimo, por ustedes ahorita ven cómo está conduciendo este problema. No se alcanza a escuchar bien, o si se puede acercar un poquito más. Yo decía que si ustedes ven un posible caos después de la pandemia en la cuestión económica, y si se puede llegar a la unidad con ese tipo de propuestas que hace el presidente de la República. ¿Lo escucharon? Por supuesto que sí. Yo creo que en la historia, desde la revolución, no habíamos visto este riesgo tan grande que tenemos. Por eso estamos convencidos que el día de ayer el posicionamiento del presidente de la República quedó muy pequeño para la gravedad del problema. Hay analistas que están diciendo que vamos a ir a 2 dígitos en recesión en el país, en pérdida del Producto Interno Bruto. Esto es terrible, no se había visto desde el tiempo de la revolución, y por eso creo que se tiene que hacer algo cuanto antes, y queremos seguir legislando en estas 2 vertientes, economía y salud. No sé si llegó Fernando Mayolo. Si no, no tenemos más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar? Nos quedan 3 minutos, 4 minutos. Bueno, pues si no, agradezco. Sí. Yo sí quiero saber si me pueden responder o precisar el asunto de si van a buscar al Ejecutivo para el acuerdo o no. Claudia Flores Barreto. Sí, Claudia, aunque hay que reconocer que el presidente no se ha querido reunir con nosotros después de casi 2 años de gobierno de Morena, no se ha querido juntar con los senadores de oposición. Por supuesto que sí, hemos hecho una gran cantidad de llamados al presidente de la República para poderlo acompañar, y que también, por supuesto, sea escuchado por parte de nosotros. El día de mañana será parte de mi posicionamiento en la Junta de Coordinación Política. Gracias. Pues si no tenemos más preguntas, agradecerles, senadoras, senadores, compañeros de los medios de comunicación, y los convocaremos para próximas ruedas de prensa. Y gracias por su paciencia. Gracias, buena tarde. Gracias a todos. Gracias a todos. Bye. Buenas tardes. Gracias, que tengan buen día.